En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos santos. Amén. Hoy estamos a día ya sábado y esperando primeramente Dios, pasar un tiempo ameno con Dios en este fin de semana, a ver qué Dios nos enseña el día de hoy. Vamos a pedirle que nos dé sabiduría. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédame una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, los días para aprender y grande abundancia de gracia para expresar. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por tu intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando nos haga nuestra voluntad y la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios para comprender primeramente a nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que el semilla que se planta dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día y para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de las personas que ven este programa. Cuídalos, protégelos y bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día del sábado, ahora Señor, que tu siervo escuche. Primero Macabeos 6, 1, 13. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le pusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, había destruido el altar pagano levantado sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a reconstruir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Belsur. Antes tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado, a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza, por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció allí muchos días, cada vez más triste y pensando: les digo, el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación, y me preguntó: ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado de la tristeza, si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco
que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. Salmo 9. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. ¿Por qué mis enemigos retrocedieron, cayeron y parecieron ante tu rostro? Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido de la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde persevera. Gozaré, Señor, siempre de tu salvación. Evangelio Lucas 20, 27, 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda, para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar de su sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitarán, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Te pedimos, Señor, que los dones que te... Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Qué aprendemos? El Salmo era el Salmo 9, que habla: Señor, gozaré de tu salvación. ¿Y qué es lo que te viene a la memoria? En el Salmo, De todo lo que hayas leído. pues todo es de que vamos a esperar que Él regrese. Él va a venir. En todo es lo que yo entendí, que Él iba a venir y que todo lo que hayamos hecho aquí en la tierra, Él va a venir. Él es el único que puede juzgar y dar el juicio. Nosotros no. El Salmo 9 habla más que nada de una persona que está pasando tribulación y que Dios la ha liberado de sus aflicciones, de sus sufrimientos y de sus tristezas. En este caso se le dice que es el rey David, aunque no está seguro, todos los salmos se le dan a David, pero a fin de cuentas esta persona está pasando por aflicciones y es liberada por Dios y le da la honra y la gloria a Dios. ¿Por qué?
porque su confianza no se perdió en Dios. Él creía y firmemente que Dios lo iba a liberar y que Dios era un justo juez. Son dos cosas. Dios enseña en este salmo primeramente que Él nunca se olvida del humilde, del pobre, y que siempre va a hacer justicia con el malvado. ¿Cuáles son las aflicciones que nos acompañan en este día? Pues son muchas. Hay mucha gente que está siendo atormentada ahorita por las persecuciones de migración. Mucha gente sufre y mucha gente ha sido separada de sus familias. Mucha gente está encarcelada injustamente, privada de su libertad, secuestradas. ¿Por qué? Por la orden de una persona que es perversa y malvada. Al igual lo que platica el Salmo. Hay mucha gente que está siendo perseguida espiritualmente y son acosados continuamente por espíritus, haciéndoles creer muchas cosas como que no sirven para nada, que nadie los quiere y muchas cosas. O muchas personas han cometido muchos errores y pecados en la vida y el diablo se aprovecha de hecho de eso. ¿Para qué? Para afligirlos. Todas estas guerras, todos estos problemas, eso es lo que está hablando el salmista. Aunque el salmista habla de carne y sangre, pues nosotros en la vida actual lo comparamos con cosas espirituales. El diablo nos acosa cuando hacemos una cosa mala. El diablo siempre nos va a tratar de que caemos en depresión, en tristeza y siempre alejarnos de Dios. Pero siempre tenemos, como el salmista, poner la confianza plena. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues poner la confianza plena en Dios, que Dios siempre está ahí al pendiente, actuando, y siempre está al pendiente de ti, pero necesitamos acercarnos a Dios. Y el perverso nunca va a salir bien librado. Por eso, en la primera carta que leíste, habla de un rey. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Cuando recorría las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. Y este hombre, su nombre significa aquel que repele las cosas o repele las cosas de Dios. A este hombre no le gustaban las cosas de Dios y por eso mucha gente sufre. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no le gustan las cosas de Dios. ¿Y cómo te aleja de Dios? Pues poniendo aflicción, porque Él se alimenta del dolor y del sufrimiento. Pero Dios, al ver a este hombre que había hecho mucha maldad, nos pone el ejemplo lo que le va a pasar a la gente que es perversa. Aquella gente que ha hecho mucho mal, pues le va a pasar lo mismo que este hombre. Este hombre llegó el momento que con sus mismos redes que tendió, pues él mismo cayó en sus propias redes sufriendo. Y el diablo lo empezó a acosar, porque una persona que hace mal, tarde o temprano el diablo le va a pagar igual. Le va a hacer que sufra, y este hombre vivía afligido al ver que todo se le iba de las manos, que no le quedaba absolutamente nada de lo que había formado. Y de aquel hombre que era poderoso y que toda la gente le temía, pues él empezó a darse cuenta que era muy débil y empezó a reconocer. Dios lo va a llevar a reconocer sus errores y sus pecados, y él reconoce ante su gente. Dijo, esto me está pasando, ¿por qué? Porque fui en contra de la voluntad de Dios, porque ataqué al pueblo, porque llevé las cosas malas. Una persona que va en contra de la voluntad de Dios no le va a ir muy bien. Dios siempre está al pendiente de los pobres y los afligidos. Tomar en cuenta siempre que cuando estamos pasando por una aflicción, hay que ser también nosotros misericordiosos, porque a veces las personas cometen errores sin saber el daño que están haciendo a los demás. Jesús dijo en su cruz, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Muchas personas cometen muchos errores y hacen muchos daños a personas sin saber lo que hacen. Y por eso Dios permite que el diablo los aflija, como a este hombre, para que ellos tomen su decisión de seguir a Dios, de arrepentirse o de no arrepentirse e irse al infierno. Pero Dios nos enseña en el Evangelio que Él siempre está al pendiente de los vivos y de los muertos. Muertos aquellos personas que no decidieron seguir a Dios, que aún que Dios les permitió la aflicción para que se arrepintieran, no se quisieron arrepentir y desgraciadamente tuvieron que ir al infierno. Y vimos aquellos como Isaac, Jacob, Abraham,
que siguieron a Dios, aquellas personas que como David, que cometió un pecado tan grande de haber metido con una mujer casada, de haber matado al marido, de haberla embarazado y de haberle mentido al pueblo, pues llegó al arrepentimiento, se convirtió y se salvó y subió al cielo. Está con Abraham, con Isaac y Jacob, sus padres. Pero no así Saúl. Saúl, otro rey que desgraciadamente caminaba bajo la voluntad de Dios. Digo desgraciadamente, ¿por qué? Porque después decidió oír al diablo y al final de los días nunca se arrepintió. Por eso hoy nos enseña que si queremos gozar de su salvación, tomamos una decisión. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, pero la decisión final de ir al cielo y la tierra no es de Dios, es de nosotros. Busquemos al Señor para que el Señor el día de mañana nos conceda subir al cielo y así todos gritar: hoy gozaré de la salvación de mi Señor. Que así sea, que Dios los bendiga y guarde, y feliz sábado.